La cruz y su sombra, capítulo 30. Deberes de la congregación en el día de expiación. Dios esperaba que su antiguo pueblo le sirviera fielmente todos los días del año, y él aceptaba sus servicios. Pero cuando llegaba el día de la expiación, había requerimientos especiales impuestos sobre ellos durante ese día, los cuales, si no eran observados por negligencia, era castigado con ser eliminados del pueblo de Israel. Dios ha aceptado el servicio de su pueblo a lo largo de los siglos, pero cuando llegue el día antitípico de la expiación y se abre el juicio investigativo en el santuario celestial, Dios espera que la congregación antitípica sobre la tierra cumpla su parte del antitipo tan fielmente como Cristo, nuestro sumo sacerdote, cumple su parte en los cielos. Antiguamente la congregación no era aceptada como un todo, sino que era una obra individual. Levítico 23, 29 al 30. De igual manera, hoy cada uno responde por sí mismo delante de Dios. No debemos contentarnos con hacer lo mismo que hicieron nuestros padres, quienes murieron antes que se abriera el juicio en la corte del cielo. Dios exige un servicio especial de su pueblo ahora. Deben vivir mientras que sus casos estén siendo decididos en el cielo, y Satanás trae para cargarle a la última generación, que es más débil físicamente que cualquier generación anterior, toda la sabiduría que él ha adquirido a lo largo de una guerra de 6,000 años. Aquellos que en el juicio investigativo son contados dignos, vivirán por un tiempo sin un mediador. Su experiencia será diferente a la de cualquier otra compañía que haya vivido sobre la tierra. Existen muchas razones por las que Dios, en su misericordia infinita, ha impuesto obligaciones especiales sobre la última generación, de manera que puedan ser más fuertemente fortificados contra los ataques del enemigo y no ser vencidos por sus artificios. En el servicio antiguo, si un individuo fracasaba en guardar el día de la expiación como lo ordenaba Dios, sus pecados no eran confesados sobre el chivo expiatorio por el sumo sacerdote, sino que él era cortado de entre el pueblo de Dios. Levítico 23, 28 al 30. El individuo que durante el día antitípico de la expiación o el juicio investigativo piensa que Cristo rogará su caso mientras que él mismo no toma en cuenta la obra que Dios ha impuesto sobre la congregación antitípica, descubrirá al fin que su nombre ha sido borrado del libro de la vida. Somos salvados por fe en nuestro sumo sacerdote, pero la fe sin obra es muerta. Santiago 2:17. Si tenemos una fe viva, gozosamente haremos como el Señor indica. 4 cosas eran requeridas de cada individuo miembro del antiguo Israel en el día de la expiación: el periodo de 24 horas en que la obra antitípica de expiación se desempeñaba y que era un ejemplo y sombra de la verdadera obra. Primero, en el día de expiación tendréis santa convocación. 2. Afligiréis vuestras almas. 3. Ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y cuarto, ningún trabajo haréis en ese día. Levítico 23, 27 al 28. Ese día debía ser de santa convocación. El pueblo debía reunirse para adoración religiosa. Pablo habla acerca de individuos quienes, en los días cuando el sumo sacerdote pronto debía salir del santuario celestial, abandonarían la congregación religiosa, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos 10, 21, 25. Aquel que no encuentra placer en congregarse con aquellos de fe similar para adorar a Dios, tienen una conciencia impía, y han perdido la fe en la inminente venida de nuestro sumo sacerdote del santuario celestial. Hay una bendición especial en adorar con otros. Dios promete que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, Él estará con ellos. Mateo 18, 20. Este primer requisito es un termómetro espiritual.
Si él se ausenta de la adoración a Dios porque no le encuentra placer, su espiritualidad está bien baja. Cada individuo debía afligir su alma, escudriñar su corazón y apartar todo pecado, pasar mucho tiempo en oración. Con esto estaba relacionada la abstinencia de alimentos. Esto estaba tan fuertemente impreso en las mentes del antiguo Israel que aún en la actualidad los judíos ayunan el día 10º del 7º mes. El individuo que comprende que el juicio se está llevando a cabo en el santuario celestial y que su nombre con seguridad será presentado delante de ese gran tribunal, escudriñará su corazón y orará sinceramente para que Dios lo acepte. A menudo necesitamos meditar sobre la obra de nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, no sea que teniendo la mente llena con pensamientos terrenales, nosotros, al igual que las vírgenes fatuas, descubriremos demasiado tarde que el novio ha llegado, la puerta está cerrada, que la obra se ha terminado y nosotros no tenemos parte en ella. En el servicio típico, la congregación en el atrio escuchaba por el sonido de las campanillas de oro sobre la vestidura del sumo sacerdote, y de esa manera lo seguían en su obra. Nuestro sumo sacerdote ha dado señales en el cielo, en la tierra y entre las naciones para señalar el progreso de su obra. Y él ha dicho que cuando veamos el cumplimiento de estas señales, hemos de saber que él está cerca, aún a la puerta. Lucas 21, 25 al 33, Mateo 24, 29 al 35. El día antitípico de expiación cubre un periodo de año. En el tipo se exigía un ayuno de 24 horas. Durante ese solo día debía de haber un control completo del apetito, y era un tipo de autocontrol a ser ejercido durante el antitípico periodo de años. Dios desea que su pueblo sea amo de sus apetitos y se mantengan bajo el cuerpo. 1 Corintios 9:27. Satanás daría rienda suelta al apetito y dejar que controle a la persona. A pesar del hecho que un ejército de obreros fieles están haciendo todo lo que esté en su poder para resistir el diluvio de intemperancia, Satanás está trabajando con tal poder que la borrachera y el crimen están aumentándose sobre la tierra en forma alarmante. Por allá en 1844, cuando se abrió el juicio investigativo en el cielo, solamente los hombres y unas pocas mujeres eran esclavas del tabaco, pero actualmente millares de niños están siendo destruidos por él y muchas mujeres están adictas al sucio hábito. La industria vitivinícola y las cervecerías están aumentando en el país y bebidas intoxicantes son servidas en miles de hogares. Dios invita a su pueblo a ser amos de sus apetitos en vez de esclavos del mismo, de manera que puedan tener mentes claras para comprender la verdad divina y seguir la obra de su sumo sacerdote en el santuario celestial. ¿Cuán pocos están dispuestos a negarse a sí mismos de las cosas que su apetito ansía, aun cuando saben cuáles son las demandas de Dios? El profeta Isaías, mirando a través de los siglos, describe el estado de las cosas de esta manera. El Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio, y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino. Isaías 22, 12 al 13. Qué vívido cuadro de la condición actual del mundo. Dios llama a su pueblo a afligir sus almas, a controlar sus apetitos, a consumir alimentos que dará buena sangre y una mente clara para discernir las verdades espirituales. Pero en vez de obedecer, se involucran en comer carne y beber vino. El profeta registra el resultado final de este curso de acción. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis. Isaías 22:14. El Salvador dio advertencias especiales contra el mal de dar rienda suelta al apetito durante el tiempo cuando los registros de las vidas humanas
están siendo examinados y los individuos están siendo contados, dignos o indignos para la vida eterna. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21, 34 al 36. La advertencia es contra hartura, glotonería y embriaguez, comiendo alimento perjudicial. En otras palabras, el Salvador desea que su pueblo, durante el día antitípico de la expiación, haga caso tanto de la calidad como de la cantidad de su alimento. Uno puede obnubilar la mente y dañar la salud comiendo en exceso del mejor alimento. El glotón y el borracho están clasificados juntos. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán. Proverbios 23, 20 al 21. Nuestros primeros padres fracasaron en la prueba del apetito. Génesis 3, 1 al 6. Pero donde ellos fracasaron, Cristo triunfó. Mateo 4, 3 al 4. Y resulta posible para un cristiano, como Cristo, morando en el corazón, ser amo completo de su apetito, para abstenerse de todo alimento perjudicial, sin importar cuánto lo desea el apetito natural, y de comer en exceso de buen alimento. Al iniciar su ministerio terrenal, el Salvador no solo fue tentado sobre el punto del apetito, sino que desde la niñez, Él fue enseñado a controlar sus deseos. Al hablar de su niñez, Isaías dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Isaías 7, 14 al 15. Su forma de comer desarrolló en él poder espiritual para discernir entre el bien y el mal. Muchos que han sido sepultados en las tumbas de borrachos habían comido mantequilla y miel, pero Jesús lo comió de manera para desarrollar fuerza espiritual. Él la comió conforme a las reglas de la Biblia. Hay 3 citas que, tomadas juntas, contienen una regla para comer miel, y la misma regla se aplicará a todo alimento que sea bueno. Dicen lo siguiente: come, hijo mío, de la miel porque es buena. Proverbios 24:13. ¿Hallaste miel? Come lo que te basta. Proverbios 25:16. Comer mucha miel no es bueno. Proverbio 25:27. Aquel que sigue la instrucción arriba mencionada y come solamente buen alimento y solamente tanto como sea suficiente, disfrutará de buena salud y una mente clara. Dios desea que su pueblo tenga buena salud con almas libres de condena. 3 de Juan 2. Satanás se deleita en obnubilar el cerebro y destruir la salud. Todos los que quieran cumplir el antitipo serán amo de sus apetitos, de manera que se preparen para encontrarse con su Salvador cuando Él venga a la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. La tercera demanda impuesta sobre la congregación típica en el día de expiación era ofrecer una ofrenda encendida a Jehová. Las ofrendas encendidas por fuego eran consumidas sobre el altar. En el antitipo no encendemos ofrendas de bueyes y carneros, pero Dios espera que cumplamos con el antitipo de la ofrenda suministrada sobre el altar. Él desea que todo el espíritu y alma y cuerpo se conserven sin culpa hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Para que toda la vida del cristiano sea colocada sobre el altar, listo para ser usado como lo indique el Señor. Nadie puede hacer esto a menos que acepte diariamente a Cristo como su ofrenda de pecado y comprender lo que significa ser aceptado en el amado. El día de expiación era observado como un sábado ceremonial por la congregación antigua. Levítico 23:31. Se suspendía toda obra
y todo el pensamiento era entregado a la búsqueda y servicio de Dios. La obra de Dios recibía el primer pensamiento durante todo el día. Tal era el tipo, pero no se dice que en el día antitípico nadie debería atender negocios personales, porque nunca fue la intención de Dios que su pueblo fuera perezoso en los negocios. Romanos 12:11. Él promete bendecirlos en las cosas temporales si ellos cumplen el antitipo, cuidando primero su obra y servicio, y en segundo lugar de sus intereses personales. Mateo 6:31-33. Esto fue hermosamente enseñado por las palabras del Salvador. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Lucas 21:34. Satanás está propenso a enredar más gente bien intencionada en esta trampa que en cualquier otra de sus muchos engaños. Él con frecuencia persuade a la gente buena que los afanes cotidianos de la casa son tan importantes que no tienen tiempo para estudiar la palabra de Dios y orar, hasta por falta de alimento espiritual y comunión con Dios. Llegan a estar tan débiles espiritualmente que aceptan las dudas e incredulidades que el enemigo les presenta constantemente. Cuando llega el momento cuando creen que tienen tiempo para estudiar sus Biblias, descubren que han perdido todo gusto por la palabra de Dios. Dios está probando a la gran congregación antitípica. ¿Quién cumplirá el antitipo y no abandonará la asamblea del pueblo de Dios? ¿Quién conservará una mente clara mediante el control del apetito y un corazón puro por la oración y profundo escudriñamiento del corazón? ¿Quién pondrá sus intereses sobre el altar de Dios para ser usados para su gloria y nunca permita que los cuidados de esta vida le sustituyan la obra de Dios o el estudio de su palabra? Sobre estos, nuestro sumo sacerdote dirá: el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis 22:21.